¿Qué onda, cracks? ¡Qué aterrizaje! Bueno, mi gente, su compa Cairo reportándose, pero esta vez desde un lugar que... ¡Wow! Miren esto, acabo de llegar con mi jetpack y todavía estoy procesando la locura. Estamos en el antiguo Egipto. Sí, así como lo oyen. El calorcito se siente, pero es un calor seco. De esos que te dicen que estás en medio del desierto, rodeado de historia pura. El sol pega con fuerza y el cielo es de un azul que parece pintado. Esto está buenísimo. Soy Cairo, su perro viajero del tiempo favorito. Y créanme, lo que vamos a descubrir hoy va a volarles la cabeza. El aire aquí huele a arena, a misterio, a algo muy, muy antiguo. A lo lejos se ven unas siluetas que... ¡Ay, papá! Son las pirámides. Verlas así, en su mero apogeo, con la gente moviéndose, los carros. Bueno, los carros de esa época es una pasada. Se siente una energía bien particular, como si cada grano de arena tuviera una historia que contar. Estoy súper emocionado, de verdad. Tengo esa sensación en la panza, esa adrenalina de cuando sabes que estás a punto de vivir algo único. Qué privilegio estar aquí, caray. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy nos vamos a sumergir en los secretos más ocultos de esta civilización increíble. Vamos a caminar por donde caminaron los faraones, a descifrar jeroglíficos y a sorprendernos con cosas que ni se imaginan. Abróchense los cinturones, o mejor dicho, activen sus jetpacks imaginarios, porque esta aventura por el antiguo Egipto apenas comienza. ¡Vámonos! Para empezar con todo, hablemos de algo que todos hemos visto en las películas, el maquillaje. Ese delineado negro tan característico que usaban los egipcios, tanto hombres como mujeres. Pues, ¿sabían ustedes que no era solo por vanidad? Para nada. Resulta que este maquillaje, llamado kohl, tenía propiedades medicinales bien potentes. ¡Qué locura! Era como tener tu farmacia y tu kit de belleza en un solo botecito. Imagínense esto, estás en medio del desierto, el sol te está dando con todo, y el reflejo en la arena es súper molesto. Pues ¡pum! Te pones tu kohl y no solo te veías súper cool, como un auténtico faraón, sino que además te protegía del resplandor del sol. Funcionaba como unas gafas de sol integradas. Pero esperen, que ahí no acaba la cosa, se pone mejor. La ciencia detrás de esto es lo que de verdad me vuela la cabeza, mis bros. Los antiguos egipcios preparaban este maquillaje con galena, un mineral a base de plomo. Y uno pensaría, oye Cairo, pero el plomo es tóxico. Y sí, pero aquí viene lo interesante. Los sacerdotes químicos de la época lo preparaban de una forma tan específica, en dosis muy bajas, que en lugar de ser dañino, estimulaba el sistema inmunológico. Así como lo oyen. Liberaba óxido nítrico en la piel, un compuesto que combate las bacterias. Así que, en resumen, su delineador de ojos no solo los hacía ver espectaculares y les protegía del sol, sino que también era un antibiótico súper eficaz para prevenir las infecciones oculares, que eran muy comunes por el polvo y las moscas del Nilo. ¡Qué genios! O sea, se maquillaban para verse bien y para no enfermarse. Eso sí es pensar con estrategia. ¿Se imaginan que nuestro maquillaje hoy en día hiciera todo eso? Sería una pasada. A ver, pasemos a otro tema que seguro les va a gustar, porque involucra algo que ha unido a la gente por siglos, la chela, la cerveza. Pero ojo, no como la conocemos hoy. Aquí en el antiguo Egipto, la cerveza era mucho más que una simple bebida para pasar el rato con los compas. Era, literalmente, el pan de cada día. Era tan fundamental en su dieta que hasta se la daban a los niños. ¿Qué tal? La cerveza egipcia, o henket, era espesa y nutritiva, casi como una sopa o una papilla. Estaba llena de carbohidratos y vitaminas y era una fuente de calorías súper importante para la gente. Pero lo más sorprendente es que no solo era alimento, también era sueldo. Así es, a los trabajadores que construyeron las mismísimas pirámides de Giza se les pagaba con raciones de cerveza. Imagínense llegar a casa, después de un día durísimo y que tu jefe te diga ahí te va tu paga y te dé unos litros de cerveza. Esto está buenísimo. Piensen en la logística de todo esto. Miles y miles de trabajadores recibiendo su pago diario en forma de jarras de cerveza. Estamos hablando de una producción a escala industrial. Tenían cervecerías enormes dedicadas exclusivamente a abastecer a esta fuerza laboral.
Era la gasolina que movía el motor de estas construcciones monumentales. Un trabajador promedio podía recibir entre 4 y 5 litros de cerveza al día. Una locura. Así que la próxima vez que se tomen una cervecita, recuerden que están compartiendo una tradición con los constructores de las pirámides. Ellos no la bebían por fiesta, sino para tener la energía de levantar bloques de piedra gigantescos bajo el sol del desierto. La cerveza no era un lujo, era una necesidad básica, era comida, era medicina y era el salario que construyó maravillas. ¡Salud por eso! Ok, mi gente, este dato me llega al corazón porque tiene que ver con mis colegas, con los animales. Aquí en el antiguo Egipto, los animales no eran solo mascotas, eran considerados sagrados. Eran la manifestación terrenal de muchos de sus dioses. Los gatos, por ejemplo, estaban asociados con la diosa Bastet. Si alguien, por accidente, mataba a un gato, la que se armaba, podía ser castigado hasta con la muerte. Imagínense el respeto que les tenían. Pero no solo los gatos. Los perros como yo éramos asociados con Anubis, el dios del embalsamamiento y el más allá, y éramos valorados como guardianes y compañeros leales. También estaban los ibis, los halcones, los cocodrilos, cada uno con su dios protector. La gente tenía a estos animales en sus casas, los cuidaban, los querían, y cuando morían... Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más intensa y fascinante. Cuando una mascota querida moría, la familia entraba en un luto profundo. Heródoto, un historiador griego, cuenta que cuando un gato de la casa moría, toda la familia se afeitaba las cejas en señal de duelo. ¿Se lo pueden creer? Pero eso no es todo. No los enterraban en el patio trasero y ya. No, señor. Les daban el mismo tratamiento que a los humanos importantes. Los momificaban. Se han encontrado cementerios enteros dedicados exclusivamente a animales. Necrópolis con millones, sí, millones de animales momificados. Gatos, perros, ibis, monos, todos cuidadosamente envueltos en lino, a veces con pequeños sarcófagos y hasta con ofrendas de comida para su viaje al más allá. Esto nos muestra la profunda conexión espiritual que tenían con el mundo animal. ¿Qué les parece? ¿Ustedes momificarían a su mascota si pudieran? Déjenme sus respuestas en los comentarios que los leo. Venga, que esto no para. Ahora vamos a hablar de algo que es el sinónimo de Egipto, los jeroglíficos. Esas inscripciones tan bonitas y misteriosas que vemos en todos los templos y tumbas. Por mucho tiempo, la gente pensó que eran simples dibujitos o símbolos mágicos, pero la realidad es mucho más compleja y alucinante. Es un sistema de escritura completo y súper sofisticado. Una verdadera obra de arte lingüística. Lo increíble de los jeroglíficos es que no funcionaban de una sola manera. Algunos símbolos representaban un sonido, como nuestras letras, o sea, un fonograma. Otros representaban una idea o una palabra completa, lo que se llama un ideograma. Y otros, llamados determinativos, no se leían, sino que servían para aclarar el significado de la palabra anterior. Por ejemplo, si escribían un nombre de hombre, al final ponían el dibujito de un hombre sentado para que no hubiera duda. ¡Qué cracks! Hey mi gente, ¿qué les ha parecido el viaje hasta ahora? Si les está gustando, déjenme su like y un comentario. En serio, me ayudan un montón con solo un clic. Así seguimos viajando juntos por el mundo y por el tiempo. Dominar este sistema de escritura era súper difícil. Solo un grupo muy selecto de personas, los escribas, sabía leer y escribir. Pasaban años y años en escuelas especiales para aprender los cientos y cientos de símbolos. Ser un escriba era un puesto de mucho prestigio. Te abría las puertas a los trabajos más importantes del gobierno, del ejército o del sacerdocio. Eran la élite intelectual de la época, los que guardaban todo el conocimiento. Y aquí va el dato que me explota la cabeza. Por casi 1500 años, nadie en el mundo supo cómo leerlos. Su significado se perdió en el tiempo. Fue hasta 1822, gracias al descubrimiento de la piedra de Rosetta, que un genio llamado Jean-François Champollion logró descifrar el código. Imagínense todo ese conocimiento, toda esa historia, esperando en silencio a ser redescubierta. Es como encontrar la clave de un tesoro perdido. Bueno, mi gente, a menudo pensamos en los faraones como dioses todopoderosos y en la gente como súbditos que obedecían sin chistar. Pero, ¿y si les digo que los trabajadores del antiguo Egipto tenían carácter y sabían defender sus derechos? Pues sí, aquí, en este mismo lugar, se registró lo que muchos historiadores consideran la primera huelga laboral de la historia de la humanidad. ¡Qué dato tan potente! Esto sucedió durante el reinado de Ramsés III,
en un pueblo llamado Deir el Medina. En este lugar vivían los artesanos y obreros que construían y decoraban las tumbas del Valle de los Reyes. Gente súper especializada y muy importante. El caso es que el gobierno, que andaba con problemas de corrupción y mala administración, se retrasó en el pago de sus raciones. Recuerden, no les pagaban con dinero sino con comida, aceite, cerveza, su sustento. Y los trabajadores aguantaron una, aguantaron dos, pero al final se hartaron. Un día, simplemente dejaron sus herramientas, salieron de su pueblo y marcharon hacia los templos funerarios más importantes gritando: «¡Tenemos hambre!». Se sentaron ahí y se negaron a trabajar hasta que les dieran lo que les correspondía. Imagínense la escena. Un paro laboral en toda regla, hace más de 3000 años. Esto es increíble. Lo más fascinante es que su protesta funcionó. Los funcionarios del faraón, al ver el escándalo y la interrupción de los trabajos sagrados, se asustaron y corrieron a buscar las raciones para pagarles. Este evento, documentado en un papiro que se conserva hasta hoy, nos demuestra que la gente común también tenía voz y poder. No eran solo esclavos sin voluntad, eran trabajadores conscientes de su valor que exigían ser tratados con justicia. Un aplauso para esos obreros valientes. A ver, hablemos de moda y poder. Fíjense en las estatuas y dibujos de los faraones. ¿Notan algo en común? Exacto, esa barba larga, trenzada y a veces curvada en la punta. Pues sorpresa, en la mayoría de los casos esa barba era falsa. Era una barba postiza, y no la usaban porque estuviera de moda o porque no les creciera el vello. No. El motivo es mucho más profundo y simbólico. Para los antiguos egipcios, la barba era un atributo divino. Se creía que los dioses tenían barbas hechas de lapislázuli. Por lo tanto, cuando un faraón se ponía esta barba postiza, no estaba tratando de verse más masculino, sino que estaba manifestando su estatus de dios en la tierra. Era un símbolo de su poder divino, de su conexión directa con los dioses. Era parte de su uniforme de trabajo, por así decirlo. Y aquí viene lo más curioso y que rompe con muchos esquemas. Este símbolo de poder era tan importante que incluso las mujeres que llegaron a ser faraón, como la famosa Hatshepsut, también usaban la barba postiza. Así es. En sus representaciones oficiales, se la ve con todos los atributos masculinos de la realeza, incluyendo la barba ceremonial. No era para ocultar que era mujer, sino para afirmar que poseía el poder y la autoridad divina de un faraón, sin importar su género. Esto me deja pensando, ¿saben?, en cómo los símbolos cambian con el tiempo y las culturas. Hoy en día una barba es, pues una barba. Pero aquí era la diferencia entre ser un simple mortal y ser un dios viviente. Es increíble cómo un objeto, un accesorio, puede contener tanto significado, tanta historia y tanto poder. La verdad es que mientras más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sabemos y de lo sorprendente que es el ingenio humano a lo largo de la historia. Y para cerrar nuestra ronda de curiosidades de hoy, vamos con algo que todos usamos a diario, la pasta de dientes. ¿Creían que era un invento moderno? Pues no. Los antiguos egipcios estaban súper preocupados por su higiene dental. De hecho, se han encontrado papiros con recetas para hacer sus propias pastas y enjuagues bucales. Eran bastante avanzados en temas de odontología para su época. Su versión de la pasta de dientes era, digamos, un poco más rústica que la nuestra. Una receta popular incluía ingredientes como sal de roca, menta seca, flores de iris secas y pimienta molida. Sí, pimienta. Todo esto lo machacaban hasta convertirlo en un polvito fino. Me imagino que debía ser bastante abrasiva, pero oye, seguro que dejaba los dientes rechinando de limpios. Y con la menta, pues al menos el aliento quedaba fresco. Se han examinado momias y se ha visto que, aunque tenían muchos problemas de desgaste dental por la arena, no tenían tantas caries como uno podría esperar. Esto sugiere que sus métodos de limpieza, por primitivos que nos parezcan, eran relativamente efectivos. Usaban sus dedos o pequeñas ramitas deshilachadas a modo de cepillo para aplicarse este polvito. Ingenio puro. Y con esta curiosidad tan refrescante cerramos el capítulo de hoy. ¡Qué viaje, de verdad! Desde maquillaje protector hasta huelgas laborales y pasta de dientes con pimienta. El antiguo Egipto no deja de sorprender. Ahora quiero saber, de todas estas curiosidades, ¿cuál fue la que más les voló la cabeza? ¿La de la cerveza a sueldo? ¿La de las barbas postizas? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Bueno, gente, qué locura ha sido este día. De verdad, caminar por aquí
sentir el calor del sol que vieron los faraones, ver estas estructuras que desafían el tiempo, es algo que te mueve por dentro. Estar acá, en medio de todo esto, de verdad no hay palabras. Es una mezcla de humildad ante tanta historia y de una emoción que te desborda. Siento que mi jetpack me trajo no solo a un lugar, sino a otro universo. Si llegaron hasta aquí, gracias por acompañarme en esta aventura. En serio, cada like, cada comentario, cada vez que comparten uno de estos viajes, me dan la energía para seguir explorando los rincones más increíbles del tiempo y del espacio. Saber que están del otro lado de la pantalla, viviendo esto conmigo, lo hace todo mucho más especial. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Los leo en los comentarios. Y si quieren seguir viajando conmigo a través del tiempo y del mundo, ya saben qué hacer. Suscríbanse y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que se viene. Pero por ahora, me despido desde este lugar increíble, con el sol cayendo sobre las pirámides y pintando el cielo de naranja. Nos vemos en el día 2, porque esto apenas comienza. Chao, chao.